Viernes a la noche, qué mejor manera de pasarlo que estudiando un poco de semiología y respondiendo a algunas consultas de los alumnos que han aparecido en la dirección consultassemiociudad@yahoo.com.ar. Recuerden, las consultas están enfocadas exclusivamente a temas vistos en comisión durante la semana. No vamos a responder ni a problemas administrativos acerca de si viene un profesor, o si está abierta la facultad, o si hay paro, o lo que fuere, ni tampoco vamos a responder consultas correspondientes a la cursada de taller en cuanto a la entrega de trabajos prácticos, etc. Sino que nos vamos a concentrar exclusivamente en aquellas dudas, preguntas que se han surgido de la lectura de los textos que hemos visto a lo largo de esta semana. Recuerden, vamos a recibir las consultas al mail que recién les comenté, desde los días sábados hasta los días jueves, y los días viernes por la tarde o por la noche vamos a colgar las respuestas, que las van a encontrar o bien en nuestro canal de YouTube o bien las van a encontrar en la página de la materia. Bien, vamos a las preguntas. La primera es de Lucía. Lucía tiene una pregunta por demás pertinente vinculada a Bakhtin, donde ella dice, bueno, ¿cómo es esta relación entre los géneros y el estilo? Es decir, ¿cómo es esta vinculación entre estos dos conceptos? Y para eso cita tres pasajes del artículo de Bakhtin sobre el problema de los géneros discursivos que son bastante interesantes y están muy bien escogidos. Vamos a verlos. El primero dice: todo eso resulta de una falta de comprensión de la naturaleza genérica de los estilos. La segunda cita dice: donde existe un estilo, existe un género. Y la tercera: el estilo entra como elemento en la unidad genérica del enunciado. Vamos a partir de esta última para comprender un poco cómo es esta relación entre género y estilo. En efecto, recuerden que para Bakhtin el género discursivo es ese tipo relativamente estable de enunciado que surge vinculado a determinadas esferas de uso de la lengua. ¿Qué significa esto? Que las dos dimensiones son fundamentales. Por una parte, determinados tipos de situaciones comunicativas, y por otra parte, determinados rasgos textuales, ¿sí?, lingüísticos, propios de los enunciados que se emiten habitualmente en esa esfera comunicativa, en ese tipo de situación comunicativa. Entonces, cuando se refiere a los aspectos puramente textuales, ¿sí?, a las características que va a tener la secuencia lingüística efectivamente pronunciada, el enunciado propiamente dicho, él dice, bueno, todo género discursivo influye, se proyecta sobre tres dimensiones de la textualidad. La primera es el tema, es decir, aquello de lo que se va a hablar. La segunda es la composición, es decir, las partes que va a tener, la estructura que va a tener ese enunciado. Y la tercera es el estilo. ¿Qué significa esto de el estilo? El concepto de estilo es ciertamente ambiguo. Originalmente lo que era la estilística en literatura le interesaban las características particulares de la manera de escribir, el vocabulario, los giros, las figuras que usaban determinados escritores. Cuando pasa a la lingüística, la noción, empieza a construirse una reflexión mucho más sistemática acerca de las características de expresión que pueden tener los sujetos en sus textos. Entonces, cuando Bakhtin habla del estilo en el marco de los géneros, se refiere al marco, a la posibilidad que determinados géneros dan para la manifestación de rasgos idiosincrásicos del sujeto. Además de otros rasgos estilísticos, que son las que ya conocen de la escuela, que han visto en la escuela secundaria, aquellos que tienen que ver con el estilo formal o informal, el uso de un vocabulario específico o un vocabulario general, etc. Piensen en un género cotidiano como puede ser la conversación con un desconocido, que muchas veces interactuamos con desconocidos en un ascensor, en la cola del banco, lo que fuere. ¿El tema cuál va a ser? Y generalmente será un tema que no nos involucre mucho a nivel biográfico. No vamos a hablar acerca de nuestra intimidad, sino acerca de cuestiones que consideramos por una parte impersonales y por otra compartidas con el otro. Podemos hablar acerca del tiempo, acerca de si llueve o no llueve, acerca de la limpieza del lugar en el que nos encontramos, de la atención al cliente, etc. Cuando nos focalizamos en la composición, es decir, en las partes que van a tener estos textos que vamos a mantener con desconocidos, bueno, seguramente tendrá una primera sección
destinada al contacto, es decir, un primer saludo, un intercambio comunicativo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, etc. Una segunda parte que aborde estos temas como una forma de pasar el tiempo, de lo que fuere. ¿Qué me cuenta del tiempo? ¿Qué maravilla? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo ha llovido? ¿O qué lindo que está? Etc. Y por último, la despedida. Una fórmula de decir, bueno, llegué a mi piso o me toca a mí en la cola, etc. Y de interrumpir la comunicación. En cuanto al estilo, como veíamos, el estilo en este tipo de conversaciones suele ser bastante más informal que si nos encontramos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Ahora, hay ciertos géneros, sobre todo aquellos géneros más burocráticos, más institucionales, que están vinculados con trámites, por ejemplo, los formularios, en los cuales hay un menor lugar destinado a la manifestación del sujeto. ¿Sí? En un formulario, sencillamente completamos aquellos lugares que nos han dejado en blanco y nuestra creatividad como individuos está dejada en un plano muy secundario. Ahora, si lo comparamos con otros géneros de la vida cotidiana, como puede ser la conversación con los amigos, como puede ser un chat, un diario íntimo, la escritura literaria, etc., vemos que aumenta sensiblemente la capacidad de incluir nuevos estilos. Si ustedes ven, por ejemplo, una novela que se suele ver en el secundario, que es Boquitas Pintadas, de Manuel Puig, van a ver que ahí interactúan diversos estilos. Estilos que indican un sujeto, por ejemplo, una mujer de pueblo que le habla a otra. En otros momentos hay un estilo objetivo, el estilo en el cual se borra el sujeto de la enunciación, es el propio de las crónicas, por ejemplo, las crónicas policiales, etc. Fíjense que acá ya nos estamos desplazando de Bakhtin hacia el otro polo de esta segunda unidad, que es la teoría de la enunciación. En efecto, algunos lingüistas posteriores, como Jean-Michel Adam, han señalado que la dimensión estilística de los géneros discursivos son el lugar en el cual se inscriben los rasgos enunciativos. Es decir, que los géneros, además de codificar determinado tipo de tema y además de codificar determinado tipo de composición, codifican o prescriben determinadas representaciones o determinados tipos de representaciones de la subjetividad, determinadas maneras en las cuales el sujeto puede hacerse presente en su enunciado. O, por el contrario, como en el caso del discurso científico, etc., puede borrarse de ese enunciado. Entonces, ciertos géneros, como la carta de amor, van a exigir que el sujeto se manifieste fuertemente en su enunciado, y otros géneros, como por ejemplo la carta de negocios, van a mantener un lugar mucho más, entre comillas, objetivo, borrando al sujeto de la enunciación y manifestando las virtudes de aquello que se comercia, etc. Una segunda pregunta, la pregunta de Florencia, que tiene una duda acerca de la pregunta número 7 dentro de las actividades de Saussure. La pregunta en cuestión dice: ¿la imagen acústica es equiparable a los sonidos? Esta es una confusión muy habitual. Muchas veces se considera que la imagen acústica, es decir, el significante, esa otra mitad junto con el significado de los signos lingüísticos, es el sonido material que nos llega, que vibra, que repercute en nuestros tímpanos. Sin embargo, los significantes no son sonidos materiales, no son una frecuencia de onda, una vibración material, empírica, sino que el significante es una representación idealizada de ese sonido que todos los sujetos compartimos, porque la lengua es social, pero que a su vez tenemos internalizado en nuestra cabeza, en nuestra psique, porque la lengua tiene naturaleza psíquica también, y que nos permite reconocer de la multiplicidad de sonidos un único significante. Piensen lo que pasa con las diferentes pronunciaciones, por ejemplo con la vibrante múltiple de perro. Algunos podrán decir perro, otros podrán decir perro. Sin embargo, todos vamos a interpretar que se refiere a un único significante compartido. Piensen que además de ese tipo de pronunciaciones diferentes, podemos encontrar diferencias tímbricas. Puede pronunciarlo un niño, una niña, un varón, una mujer, un adulto, etc. Piensen cuando piensan esta relación entre los significantes y los sonidos efectivamente pronunciados, en la relación que se produce entre una partitura y la ejecución de esa partitura. Ustedes pueden encontrar una misma melodía interpretada por una flauta dulce, por un cello o por una armónica.
En los tres casos, las notas, lo que nosotros llamaríamos los significantes, son los mismos. Sin embargo, lo que cambia es el sonido que efectivamente producen. Claro, para Saussure, los sonidos no forman parte del sistema, sino que forman parte de la comunicación efectivamente acaecida, es decir, del habla. A él lo que le va a interesar no van a ser los sonidos materiales efectivamente producidos, sino solamente las representaciones, las huellas psíquicas de esos sonidos que todos los sujetos compartimos idénticamente y que nos permitan identificar de una variedad de sonidos efectivamente pronunciados un único significante, una única imagen acústica. La segunda pregunta que hace Florencia es con respecto al famoso tema de la masa amorfa del pensamiento. ¿Se acuerdan? Ese fragmento de Saussure cuando él habla acerca del concepto de valor. ¿Y por qué habla de la masa amorfa del pensamiento y del continuum de sonidos para hablar de valor? Recuerden, todo signo está integrado por una parte, por una relación arbitraria, convencional, no natural, asignada solo por el sistema, entre un concepto y una imagen acústica. Sin embargo, esos conceptos no existen previamente a la lengua. Es decir, no hay para Saussure universales lingüísticos, sino que el ser humano posee un continuum, una masa amorfa de ideas que son identificadas, que son delimitadas de manera discreta, como entidades discretas, solo por el sistema de la lengua, solo al ser asignadas, al ser vinculadas arbitrariamente con un significante. La prueba más habitual o el ejemplo más habitual para esto es cuando comparamos lenguas distintas. Piensen, por ejemplo, en el caso del sustantivo fish del inglés. Si quisiéramos traducir fish del inglés al castellano, deberíamos o estaríamos en una duda. ¿Cómo lo traducimos? ¿Como pez o como pescado? Bueno, justamente en el caso del sistema de la lengua inglesa, arbitrariamente se recortó un significante con un significado para el cual no hay una distinción entre el animal acuático vivo y el animal muerto. En el caso del castellano, en cambio, tenemos dos signos distintos para dos conceptos que están incluidos en un mismo signo en el caso del inglés. Es decir, el pez vivo y el pez muerto son para el castellano conceptos discretos, conceptos diferentes. Mientras que el concepto de fish en el inglés es indiferente acerca de si está vivo o está muerto ese animalito. ¿Qué significa esto? Significa que no existe una idea previa a la lengua acerca de, en este caso, si los peces viven o mueren, sino que la propia lengua, al asignar arbitrariamente un significante a un significado, recorta conceptos, entidades discretas en una lengua que no se van a corresponder, o no necesariamente se van a corresponder, con los conceptos recortados en otra lengua. Por ejemplo, en este caso, en el inglés y en el castellano. Cuando pensamos esta relación entre la masa amorfa del pensamiento y el continuum de los sonidos, es fundamental poner en relación esa vinculación interna del signo, que Saussure llama significación, con la otra vinculación que establecen los signos como totalidad con otros signos, que es lo que Saussure llama valor. Es fundamental que no confundamos esto. ¿Por qué? Porque dado que no existen las ideas dadas de manera previa al sistema de la lengua, la vinculación entre el significado y el significante es arbitraria, no es motivada. Por lo tanto, lo único que justifica la existencia del signo fish o bien de los signos pez y pescado es su relación de oposición, de diferenciación con los demás signos dentro de su respectivo sistema. Es decir, lo que nos interesa desde el punto de vista de Saussure es, por una parte, que un significado se vincule arbitrariamente con un significante, pero también y fundamentalmente que esa relación de significación es una mera forma. Solo se desprende de su oposición con los demás signos dentro del sistema. Por una parte, los significados que se van a oponer a los demás significados. Es lo que Saussure llama el valor en su aspecto conceptual. Por otra parte, los significantes que se van a oponer a los demás significantes. Es lo que Saussure llama el valor en su aspecto material. Siempre recordando que el aspecto conceptual y el aspecto material forman parte de una única concepción del valor. En definitiva, un signo se opone a los demás signos. Lo que define a un signo es su relación de oposición, de diferencia con los demás signos. Bueno, con esto terminamos con las preguntas que enviaron hasta hoy, viernes 20 de abril de 2012. Los invitamos
a que sigan enviando sus preguntas. Recuerden, se trata de preguntas concretas, puntuales, vinculadas a la cursada y a la lectura de los textos que tienen que ir leyendo durante la cursada de la materia de semiología en Ciudad Universitaria. Para enviarnos las consultas, escríbanos a este mail, consultassemiociudad, todo junto, @yahoo.com.ar. Para ver las respuestas pueden visitar nuestro canal de YouTube, este canal en el que estamos ahora. Pueden